Vamos, iglesia, cuán increíble es poder ser parte de algo así. Asombroso. Nunca lo den por sentado. Me ayudarían a dar la bienvenida a todas nuestras localidades si se unen a nosotros desde Polaris Shore North, Whitehall, desde las instalaciones correccionales de todo Ohio o de todo el país. ¿Podrían ayudarme a darles la bienvenida, iglesia? Si se preguntan quién es ese chico guapo, mi nombre es Corey y no soy el pastor Chad, pero les diré que el pastor Chad regresará la próxima semana. Comenzaremos una nueva serie de mensajes la próxima semana, por lo que no van a querer perderse eso. Algunos de ustedes recuerdan la última vez que prediqué, y sé que algunos de ustedes lo recuerdan porque aproximadamente un mes después de que prediqué, a principios de este año, estaba en un avión al otro lado del país, en un estado diferente. Estábamos usando mascarillas, yo tenía mi máscara puesta, estaba sentado en el avión, la gente seguía entrando en el avión y una señora se paró. Fue como un mes después de que prediqué. Una señora se detiene y dice: «Oye, tú predicaste en Rock City, no hace mucho tiempo, ¿verdad?» Y ella estaba como... Yo estaba sorprendido, en primer lugar, porque con máscara y todo, y mientras estaba pensando en qué iba a decir, porque de nuevo estamos en un estado diferente al otro lado del país. Y ella dice: «Sí, tú eres el chico de Krispy Kremes». Y le dije: «En realidad soy el tipo de cómo colocar barandas para protegerse contra la tentación». Pero sí, hablé sobre Krispy Kremes y luego me hablaron un par de veces más en la ciudad sobre Krispy Kremes. De hecho, una persona en una de nuestras localidades se me acercó y casi me agredió por lo de Krispy Kremes. Pero oigan, miren, lo que sea que recuerden al respecto, me alegro de que recuerden algo. Pero en realidad hablé sobre la Biblia un poco en ese mensaje. Y por eso me siento honrado de tener la oportunidad de compartir con ustedes por unos minutos hoy. Soy parte de nuestro equipo direccional aquí en Rock City y la gente me pregunta todo el tiempo: ¿a qué te dedicas? Básicamente, una explicación básica es que superviso algunos de nuestros equipos de personal que supervisan diferentes partes de nuestra iglesia. Así que superviso a los equipos de personal que supervisan a todos nuestros campus. Superviso a los equipos de personal de ministerios centrales como grupos pequeños, próxima generación. También superviso a nuestros equipos que realizan desarrollo de liderazgo, que incluye contratación y dotación de personal, así como Rock City College y nuestro programa de residencia. Entonces, como estoy predicando hoy y tengo el micrófono, voy a dar un muy vergonzoso saludo para Rock City College, porque solo quiero que sepan que si están pensando en Rock City College, o si están pensando en la universidad, o si tienen la edad universitaria, deberían pensar en Rock City College como una opción. Y les digo por qué. Pueden obtener una educación en muchos lugares, pero ¿en cuántos lugares pueden ir y ser parte de lo que acabamos de ver en estos videos todos los días? Rock City College es todo lo que obtendrían en una experiencia universitaria tradicional en cuanto a la educación, pero también es como una educación y una pasantía al mismo tiempo. Así que van a tener a grandes líderes aquí en Rock City, van a ser parte del cambio de vidas todos los días. Y escuchen, si no están en la edad universitaria y están pensando en terminar ese título o buscar un título avanzado, también tenemos una opción para eso. Se llama el programa nocturno. Y en el programa nocturno pueden obtener la misma educación, rodearse de grandes líderes, y si están pensando ojalá pudiera tener una señal de si debo ir a Rock City College o no, vamos, consideren esta su señal, ¿de acuerdo? Esta es su señal de que lo tienen que hacer. Estoy agradecido una vez más por nuestros pastores por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Mi familia está bien. Compartí una foto de mi familia la última vez que prediqué y todos los otros pastores también han estado compartiendo fotos de su familia. No les voy a mostrar una foto de mi familia hoy, pero están bien. Pero como es el fin de semana del 4 de julio, diré esto y les mostraré una foto. Tengo un nieto que cumple 2 años en un par de días y entonces tomó algunas fotos de cumpleaños y de 4 de julio. Y realmente desafío a cualquiera aquí que me muestre a un niño de 2 años más lindo que Shepard, mi nieto. Aquí está. Esta es la foto de Shepard. Vamos, en serio. Podríamos mirar esta imagen durante 30 minutos y luego irnos a casa, y todo sería genial. Hablando del 4 de julio, estaba pensando en esto y... Cuando mis hijos eran pequeños, vivíamos en un lugar llamado San Agustín, Florida. De hecho, es la ciudad más antigua de los Estados Unidos.
Y entonces en San Agustín, Florida, nos mudamos a esta casa y estaba en un callejón sin salida. Era un lindo y pequeño vecindario. Éramos la primera casa cuando entraban en el callejón sin salida a la derecha. Y el primer día que nos mudamos a esa casa, un hombre del otro lado del callejón sin salida se acercó y se presentó. Vio que estábamos desempacando y que teníamos niños. Y entonces nos invitó. Dijo, veo que tienes hijos. Pueden venir a la fiesta de cumpleaños de mi hijo hoy. Dijo, vamos a tener paseos en pony, vamos a tener un zoológico de mascotas, vamos a tener un payaso y casas inflables. Y yo estoy pensando, ¿cuántos años tiene este niño? ¿Qué clase de fiesta es esta? Entonces, el chico, no sé si alguno de ustedes recuerda esto, pero hay un comediante llamado Bernie Mac. Y tenía un programa en la televisión y uno de los episodios, Bernie Mac hizo esta fiesta de cumpleaños, este cumpleaños extravagante para su sobrino. Y así que desde ese día hasta el día de hoy, no sé el nombre de mi vecino, pero lo llamo Bernie Mac. A partir de ese día se parecía a Bernie. Y entonces estaba organizando esta fiesta de cumpleaños para su hijo, así que pregunté, ¿cuántos años cumple tu hijo? Y yo estaba pensando tal vez como 10 o 11. Él dijo, oh, cumple 1. Así que los niños fueron y se divirtieron en la fiesta y todo eso, pero no hace falta decir que Bernie Mac siempre hizo las cosas de manera exagerada. Mi vecino hizo las cosas de manera exagerada. Entonces cuando llegó el 4 de julio, algunas personas vinieron, mis hijos eran pequeños, así que estábamos en la entrada con bengalas y esas cositas que tiran al suelo y revientan cuando las tiran. Y ese es el tipo de cosas que estábamos haciendo. Bueno, Bernie y sus amigos estaban en el medio del callejón disparando rondas de mortero. No estoy bromeando, sonaba como Fallujah en nuestra calle el 4 de julio. Y entonces teníamos un vecino a mi izquierda, que era una pareja un poco mayor. Estos vecinos se quejaban, tenían un problema con el ruido, creo que algunos de los restos estaban cayendo en su patio y habían invitado a algunas personas a su casa y luego salieron y no sé si alguna vez han tenido un vecino así, pero la vecina estaba causando problemas, no estaba contenta con los disparos de mortero en el vecindario, entonces ella tenía un problema con todo eso y bueno, ella no fue muy amable al respecto. Estaba insultando a niños, ya saben, todas esas cosas, ella estaba haciendo todo eso. Entonces ella amenazó con llamar a la policía y parecía que hablaba en serio, entonces empezamos a juntar nosotros nuestras cosas y a volvernos hacia adentro. Y mientras tanto, Bernie y sus amigos simplemente estaban disparando, quiero decir, todo. Efectivamente, 10 minutos después, los oficiales del sheriff se detienen en su casa. Otra vez, estoy tratando de describir la escena. Bernie y su primo están disparando fuegos artificiales en el callejón. Los oficiales del sheriff se detienen frente al vecino de este lado y yo estaba tratando de retener a todos en mi garaje, mientras todo esto estaba pasando, ¿sí? Los dos policías, 2 de ellos, salen de su auto y caminan. Están a la mitad del patio. Y en la confusión de todo eso, Bernie y su primo tiran el cilindro desde donde están disparando fuegos artificiales. Y mientras tanto yo veía que todo esto pasaba y nuevamente yo estaba así, metiendo a los niños al garaje. Y justo cuando entramos al garaje, veo un rayo de luz bajando por la calle enfrente de mi entrada, bajando debajo de la patrulla del sheriff. 2 de los agentes parados en el patio hablando con esta vecina que ya estaba enojada. Y nunca lo olvidaré porque los fuegos artificiales que dispararon eran verdes. Pero cuando se metió debajo de la patrulla del sheriff, se disparó y les digo, llamas verdes y humo salieron por todas las direcciones debajo de la patrulla del sheriff. Vamos chicos, fue el mejor 4 de julio de todos los tiempos. Y honestamente, ¿están teniendo realmente una fiesta si no aparece la policía? No creo que arrestaron a nadie, se detuvieron un rato y volvieron a empezar como si nada hubiera pasado, nada pasó. Pero creo que Bernie y sus amigos no tomaron mucha conciencia de lo que eran responsables esa noche. Y es así como voy a enganchar esto a nuestro mensaje de este día. Estamos hablando de las conversaciones de Jesús en estas parábolas que aparecen en 3 de los 4 evangelios. Así, creo que miraron esta serie y dijeron, ¿quién es el mejor predicador que puede terminar esta serie? El más atractivo,
Y creo que cuando no estaban disponibles me preguntaron a mí. Así que esta parábola que veremos hoy en realidad se llama la parábola de reflexión y verán por qué en un momento. Se encuentra en Lucas 8 y en Marcos 4. Pueden buscarla más tarde, está en sus notas. Vamos a ver la forma en que está escrita en Mateo capítulo 5 versículo 13. Aquí es donde dice: Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo. Y vamos a volver a esta parte. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Esta es una historia muy poderosa que Jesús cuenta y vamos a sumergirnos en ella. Pero esto es lo que veo cuando leo esto. Y lo primero que veo al leer esto es que Jesús siempre eleva el estándar. Jesús siempre eleva el estándar. Nunca van a encontrar en un lugar, en las Escrituras, donde Jesús baja la barra, donde Jesús comienza a bajar el estándar de cómo deberían ser las cosas. Jesús literalmente siempre eleva el estándar. Y vemos esto a lo largo de las Escrituras. Vemos un lugar en las Escrituras donde Jesús dice, han oído decir que deben amar a su prójimo. Vamos, ¿cuántos saben que es una buena idea amar a su prójimo? Pero Jesús dijo, voy a llevarlo a otro nivel, voy a elevar el estándar. Es una declaración. Él dijo, no solo deben amar a su prójimo, pero yo digo que también deben amar a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Ahora miren, no sé si algunos de ustedes aquí es fanático del lunes de fútbol por la noche, pero hay un segmento previo al partido de fútbol del lunes por la noche, y el nombre del segmento es Vamos, hombre. Y es como decir, ¿por qué hacen eso? Vamos, hombre. Y creo que en la iglesia a veces necesitamos un segmento, y es básicamente, Vamos, Jesús. Porque hay algunas cosas en las Escrituras que Jesús dirá que me hacen sentir como, vamos, Jesús, ¿tenías que decir eso? ¿Tuviste que ir realmente tan lejos? Y entonces es fácil pensar en cómo podrían amar a su prójimo, pero cuando dice, quiero que amen a sus enemigos, decimos, vamos, Jesús. Y realmente tampoco se detiene allí. Y dice, quiero que amen a sus enemigos y quiero que bendigan a los que los maldicen. ¿Alguien los ha maldecido alguna vez? ¿Alguna vez pensó en sacar un billete de 20 y simplemente bendecir a alguien? Eso es un momento de vamos, Jesús. Es decir, Jesús, ¿en serio quieres que bendiga a alguien que me maldice? Y continúa un poco más y dice, quiero que oren por aquellos que los usan descaradamente. Esa es una declaración del siguiente nivel, de subir el estándar. No solo es cuando se trata de amar, sino también vemos en las Escrituras que Jesús dice, han oído decir que no deben cometer asesinato. Buena idea, no cometan asesinato, pero Jesús dice, si tienen odio en su corazón hacia su hermano, en realidad ya han cometido un asesinato. Elevar el estándar. Luego dice, han oído decir que no deben cometer adulterio. Entonces Jesús levanta el estándar y dice, si miran a alguien con lujuria en su corazón, ya han cometido el adulterio. Vamos, yo no lo dije, Jesús lo dijo. Algunos de ustedes dicen, no puedo esperar que regrese el pastor Chad la próxima semana. Él diría lo mismo. Y entonces, Jesús siempre eleva el estándar. También vamos a ver esto en la parábola que estamos viendo hoy. Pero voy a conectar algunos puntos para ustedes antes de llegar a eso. Antes de profundizar en la parábola. Así que permítame conectar algunos puntos. En el capítulo 1 de Juan, en el versículo 1, esto es lo que dice. Dice, en el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios.
Entonces la palabra se hizo hombre, este es el versículo 14, bajamos un poco al versículo 14, dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Otra traducción dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué es importante eso? Porque tenemos que entender que en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y luego dice en el versículo 14 que la palabra se hizo carne y la palabra se hizo humana y habitó aquí entre nosotros. Todo esto pinta un cuadro de que Jesús y la palabra son lo mismo. Jesús es la palabra que se hizo carne. Jesús es igual a la palabra. Quiero que entiendan hoy que Jesús y la palabra de Dios son uno. Son lo mismo. Así que cuando encuentran que si alguien está atacando a Jesús, entonces están atacando a la palabra. Cuando alguien está hablando de cómo las escrituras no son verdaderas, las escrituras no son reales, las escrituras no son confiables, están diciendo que Jesús no es confiable. Jesús y la palabra de Dios son uno, lo mismo. Cuando alguien ataca la palabra, ataca a Jesús. Cuando alguien ataca a Jesús, ataca la palabra. Cuando alguien sigue la palabra, está siguiendo a Jesús. Y si alguien les dice que está siguiendo a Jesús, pero no sigue la palabra, vamos, hay algunas preguntas que hacerse. Porque no pueden seguir a Jesús y no seguir la palabra, porque Jesús es la palabra. ¿Tiene sentido? Si se está ignorando la palabra, Jesús está siendo ignorado. De hecho, no tengo tiempo para ir ahí y no está en mis notas, pero en Marcos capítulo 4 es otro lugar donde esta parábola en particular que estamos viendo hoy aparece en las Escrituras. Hay otra parábola que Jesús cuenta y es una parábola de un agricultor. Es un agricultor que siembra en 4 tipos diferentes de tierra. Y luego más tarde está explicando esta parábola a sus discípulos. Y en la explicación de esta parábola les dice a sus discípulos que la semilla que el agricultor está sembrando es en realidad la palabra de Dios. Y él dice, el enemigo viene inmediatamente a robar esa palabra. Quiero que entiendan eso porque quiero que entiendan que lo que persigue el enemigo, cuando los persigue, cuando los ataca en su vida, lo que persigue el enemigo no es su felicidad. Y el enemigo no está detrás de su alegría. El enemigo no busca su paz. El enemigo en realidad está detrás de la palabra de Dios que ha sido plantada en su vida. Y si él puede robar eso, puede dejarlos completamente infructuosos. Y él sabe que esa palabra echará raíces y producirá fruto, y eso cambiará su mundo. Y quiere hacer todo lo que está a su alcance para no permitir que eso suceda. Jesús es la palabra. Entonces en Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces si Jesús es la palabra y la palabra es una lámpara y la palabra es una luz, entonces comenzamos a conectar algunos puntos. Esto es importante, es una lámpara. La palabra de Dios es una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Escuchen, esto es creo que incluso la forma en que está escrito y el orden en que está escrito es muy importante. Así que al principio dice que la palabra de Dios es una lámpara a mis pies. Entonces, antes de que me muestre lo que está enfrente de mí, me muestra dónde estoy. Ahora, no sé si alguna vez han estado en un zoológico, un parque de diversiones, un centro comercial. He estado casado, Ángela y yo cumpliremos 27 años y hemos estado en muchos centros comerciales. Soy un experto en el mapa del centro comercial. ¿Alguien familiarizado con el mapa del centro comercial? Lo han cambiado recientemente, es un poco más interactivo que solía ser, pero solía ser una imagen estática a la que te acercabas y estaba iluminada por detrás. Es un montón de cuadritos y muestra esto que es, ya saben, esta es una letra y un código verde. Con todo esto tenías que ser un genio para descifrar estos mapas.
Pero aquí está la cosa. Pueden mirar a ese mapa y caminamos hasta ese mapa y lo primero que ella busca es la tienda a la que quiere ir. ¿Dónde está esa caja? Macy's, sea la que sea, cualquier tienda que sea. Su primer objetivo es encontrar el lugar al que quiere ir. Mi primer objetivo al llegar ahí es encontrar ese pequeño punto rojo que tiene estas palabras al lado. Tú estás aquí. Porque pueden saber dónde está Macy's, pero si no saben dónde están ustedes, vamos, estarán caminando en círculos y lo haremos de todos modos, porque no sabemos leer esos mapas muy bien, pero necesitan saber dónde están para empezar. Esta es la clave y esto es lo que realmente significa tener una lámpara en los pies. Esto es lo que la palabra de Dios realmente hace por nosotros. Nos muestra dónde estamos, nos muestra nuestra condición actual, nos muestra nuestro estado actual. No sé por qué como humanos tenemos tal rechazo en aceptar realmente la realidad actual en la que nos encontramos. No queremos mirar dónde estamos. Creemos que si lo ignoramos el tiempo suficiente, desaparecerá. Déjenme decirles, cualquiera que sea tu problema, si están tomando la actitud de ignorarlo y ver si desaparece, no va a pasar. La palabra de Dios en realidad brilla una luz no para exponerlos, sino para traer sanidad a su vida. Y las cosas que mantienen en la oscuridad nunca serán sanadas, hasta que sean traídas a la luz. El capítulo 1 de Santiago dice lo mismo. Dice en el versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra pero no la obedeces, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. ¿No nos está diciendo lo mismo? La palabra de Dios les muestra cómo son. El problema es que a veces no nos gusta lo que vemos. Pero la belleza de esto es que Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere ver venir ese cambio en nuestras vidas y no pueden llegar a donde quieren ir hasta que entiendan dónde están ahora mismo. Una de las cosas que hacemos aquí es la Universidad de Paz Financiera. Una de las primeras cosas que suceden cuando van a la Universidad de Paz Financiera, tienen que enfrentar la realidad de dónde se encuentran financieramente. Si van a tomar medidas y progresar, primero deben comprender dónde se encuentran, apreciar dónde se encuentran, comprender lo que se necesitará para salir de donde se encuentran, y no pueden hacer eso mientras están en la oscuridad, y así que deben iluminarlo. Esto es lo que la palabra de Dios hace por nosotros. No es solo una lámpara a tus pies, sino una luz a tu camino. La palabra de Dios no solo les muestra dónde están, sino que cuando empezamos a lidiar con esas cosas sobre dónde estamos, comienza a mostrarnos las posibilidades de lo que tenemos enfrente. La palabra de Dios es una luz a tu camino, les muestra lo que es posible. Escuchen, mi esposa y yo nos vamos esta semana a un viaje al oeste. Vamos 3.000 millas y vamos a conducir. Algunas personas dicen, sí, eso suena increíble, y otras personas dicen, wow, eso suena horrible. Bueno, esto es lo primero que sucedió cuando decidimos que íbamos a hacer este viaje. Nuestro hijo trabaja en Montana este verano, así que vamos a ir a verlo. Le estamos dando mucha importancia y lo primero que decidí sobre este viaje fue que no íbamos a usar GPS. No GPS. La primera compra que hice es esto aquí. No me pregunten por qué tengo el que dice mapas de 35% más grandes. Road Atlas. Alguien me preguntó más temprano, ¿es esto una especie de mapa del tesoro? ¿Qué es esto? ¿Es una especie de mapa del tesoro antiguo? No, este es un Rand McNally Road Atlas, y así es como vamos a llegar a Montana, y tal vez de regreso. Así que esta podría ser la última vez que me vean. Pero miren, esto es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es un atlas, es un mapa de carreteras. Comienza a mostrarles las posibilidades de lo que podría ser su futuro. Les muestra las posibilidades de sus futuras relaciones. Les muestra las posibilidades de cómo podría ser su matrimonio si tan solo hacen estas cosas que la palabra de Dios les enseña.
La palabra de Dios nos guía a donde debemos ir. Y quiero que entiendan algo, que si todos los GPS, si ocurre un apocalipsis de zombie mientras estamos en este viaje y el GPS falla, déjenme decirles que todos vendrán a buscarme y a mi atlas de carreteras, ¿ok? Y saben que la palabra de Dios, con toda seriedad, la Biblia dice que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Escuchen, cuando todo lo demás falla y no saben de qué más depender, la palabra de Dios se mantendrá incluso cuando todo lo demás falle. Se puede confiar en la palabra de Dios y no se va a ninguna parte. Tú y yo vamos a ir y venir, pero la palabra de Dios todavía va a estar aquí. Así que hablemos de algunas cosas. Jesús es la palabra y la palabra es luz. Así que esto está en sus notas. Jesús es la palabra y la palabra es luz. Así que no es ninguna sorpresa cuando Jesús dice esto en Juan 8. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Pero una vez más, mientras volvemos a nuestra parábola, una vez más Jesús va a tomar esa declaración de Juan 8 y la va a llevar a otro nivel. Y dice en nuestra parábola, que ya repasamos en Mateo 5, dice, ustedes son la sal de la tierra, y dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces en Juan 8 nos sorprende que Él diga que Él es la luz del mundo, porque Jesús es la palabra y la palabra es la luz, así que sí, Él diría eso. Pero luego en Mateo 5 lo vemos decir que ustedes son la luz del mundo, y siento que eso es un poco impactante para la mayoría de la gente, que Jesús diría que tú y yo, que somos la luz del mundo. Pero eso es exactamente lo que Él dice, ustedes son la luz del mundo. Jesús nuevamente lleva las cosas a otro nivel, y entendemos que Jesús es la fuente de la luz. Pero nosotros somos sus portadores de luz. Entonces sabemos que la luna, por ejemplo, da luz, pero la luna no es la fuente de la luz. Hoy les voy a dar una lección de ciencias, y ni siquiera soy profesor de ciencias. El sol es la fuente de la luz, y la luna es en realidad un reflejo de la luz del sol, y emite su luz en la noche. Y nosotros somos muy parecidos a eso. Nosotros no somos la fuente de luz, Jesús lo es. Sin embargo, puso su luz en nuestro interior, y nosotros somos reflectores. Y por eso esta parábola se llama la parábola del reflejo. Porque nosotros somos reflectores de Él. Y aquí está el asunto como seguidores de Jesús. Nos esforzamos por ser un reflejo de Jesús, no por ser un reflejo sobre Él. Nos esforzamos por ser un reflejo de Jesús. No para ser un reflejo sobre Él, porque creo que a veces, si no tenemos cuidado como cristianos, nos ocupamos de nuestros asuntos y no somos un reflejo de Jesús. De hecho, estamos proyectando nuestro reflejo sobre Él. En las cosas que decimos, en las cosas que hacemos, en la forma en que reaccionamos, en la forma en que a veces enfocamos la vida. Y esto es lo que esta parábola continúa diciendo. A medida que leemos, vemos que la parábola continúa diciendo, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Entonces Jesús, la fuente de luz, nos hace portadores de su luz. Y en eso, Él dice, yo no le voy a poner una canasta encima, y tampoco quiero que se pongan una canasta encima. No quiero que apaguen esta luz, no quiero que filtren esta luz. Solo quiero que dejen que mi luz brille a través de ustedes. Donde quiera que vayan y en todo lo que hagan, quiero que sean un reflejo de mí. Y solo quiero compartir con ustedes, creo que su luz ilumina algunas cosas en nuestras vidas, y voy a compartir estas 3 cosas con ustedes. Yo creo que su luz alumbra nuestra tarea. Ustedes tienen una tarea. No la desprecien.
su tarea. Muy a menudo creo que miramos nuestra tarea. Nuestra tarea es donde estamos ahora. La tarea es el lugar en el que nos encontramos actualmente. Y creo que muchas veces miramos dónde estamos actualmente y deseamos que algo fuera diferente. Desearíamos estar en un lugar diferente. Desearíamos que las cosas fueran diferentes en nuestras circunstancias. Deseamos que todo fuera diferente y decimos cosas como, si esto fuera diferente, entonces yo... llenen el espacio. Y miramos nuestra tarea y la despreciamos porque deseamos que las cosas fueran diferentes. Y siempre estamos deseando, siempre esperando que nuestra situación fuera diferente a la de hoy. Y esto es lo que te diría. No importa cuál sea tu situación en este momento. Tal vez no hayan elegido la situación en la que se encuentran. Tal vez no sea culpa suya. Tal vez sucedieron algunas cosas o tal vez es solo una serie de malas decisiones, pero ahora mismo se encuentran en una situación que no hubieran elegido. Aquí está mi pregunta. ¿Pueden creer que Dios tomaría una situación que ustedes tienen, que ustedes no hubieran elegido, y arreglar un resultado que no podrían haber conseguido? ¿Pueden creer que Dios podría tomar esta situación que ustedes no han elegido y arreglar un resultado que no podrían, en su mejor día, haber conseguido por ustedes mismos? Porque les voy a decir, en mi propia vida y en la vida de otros, he visto a Dios crear algunas cosas hermosas de las peores situaciones. Él podría hacer lo mismo en su vida. No desperdicien el lugar donde se encuentran. Dios puede hacer algo asombroso, aquí mismo, ahora mismo, dentro de su situación actual. No tienen que ir a ningún otro lado y aquí está el asunto. Aquí está el asunto. Dios nunca les ha pedido que sean fieles con la situación de otra persona. Solo les pidió que fueran fieles en la situación que están, con lo que Él ha puesto en sus manos. Él solo les ha pedido que administren bien lo que Él ha puesto en sus manos en este momento. Sean fieles en administrar esta tarea en este momento. Lo segundo es, su luz ilumina tu voz. Tienen una voz. No la desperdicien. Escuchen, solo tenemos una cantidad limitada de influencia y una cantidad limitada de voz. Cada uno de nosotros tiene solo una cantidad limitada de influencia. ¿Cómo están usando la suya? ¿Cómo están usando su voz? A veces me preocupa que como seguidores de Cristo queramos usar nuestra voz para nuestra ideología, más de lo que la usamos con la teología. La ideología es solo un estudio de ideas, la teología es el estudio de Dios. Y me preocupa que a veces como seguidores de Cristo prefiramos hablar de nuestras ideas en lugar de Dios. ¿Para qué están usando su voz? Tienen una voz, no la desperdicien. Y luego lo último es esto. Creo que su luz ilumina su llamado. Ustedes tienen un llamado, no lo descuiden. Tienen un llamado, no lo descuiden. Escuchen, me sentí llamado al ministerio cuando estaba en 8º grado. Pasé la mayor parte de mis años de escuela secundaria hablando y durante la universidad hablando y ministrando. Pasé al ministerio de tiempo completo y hace varios años me encontré en un lugar después de 3 temporadas realmente difíciles seguidas en el ministerio y honestamente sentí que necesitaba respirar un poco. Dimos un paso atrás durante una temporada, mudamos a nuestra familia a Texas para reunirnos con algunos familiares y durante esa temporada estuve trabajando. Por primera vez en toda mi vida estuve trabajando fuera del ministerio por una temporada. Y realmente no sabía lo que iba a pasar en el futuro, en lo que se refería al ministerio. Realmente estaba buscando lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Así que trabajé con algunos muchachos y realmente no sabían cuál había sido mi experiencia antes de estar allí. Nunca me preguntaron. Recuerdo almorzar con uno de ellos y él dijo,
no sé por qué te digo esto, pero tengo algunos problemas matrimoniales y me pregunto si tal vez puedas darme un consejo. Un par de días después, otro chico con el que trabajé dijo que estaba teniendo algunos problemas con su hijo adolescente y dijo, no sé si tal vez podrías ayudarme un poco, darme un consejo, lo que sea. Recuerdo que manejaba a casa ese día y le pregunté a Dios, no sé cómo Dios les habla a ustedes, esto es solo una especie de conversación que estoy teniendo con Dios de camino a casa, y dije, Dios, ¿por qué estos chicos me preguntan estas cosas? ¿Por qué me piden ayuda? ¿Por qué me piden consejo? Y esto es lo que sentí que respondió el Señor ese día. Él dijo, puedes quitarte el título, pero nunca puedes quitarte mi llamado. Y aquí está el asunto. No sé cuál es su llamado, y su llamado no se parecerá al mío. Pero yo sé esto, que antes de que te formara en el vientre de tu madre te conoció, y antes de que nacieran los apartó para su propósito. Leemos esto en el libro de Jeremías, pero es verdad para ustedes y es verdad para mí. Y ese llamado, la Biblia dice que es sin arrepentimiento. Eso significa que Dios no lo va a quitar. Así que a los que los llamó, todavía los está llamando. Y de nuevo, su llamado es diferente al mío. Su llamado está en su lugar de trabajo, su llamado está en la educación, su llamado está en su casa. Todos tenemos diferentes llamados y nuestros llamados son diferentes. Pero a lo que Dios los ha llamado, Él no ha cambiado de opinión. Realmente oro hoy para que no descuidemos el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas, sino que lo aceptemos y lo abracemos y nos apoyemos en Él y veamos todo lo que Dios tiene, porque de nuevo, cuando la luz de Dios brilla en ustedes, ilumina su tarea, donde están ahora, e ilumina su voz, su influencia, pero también ilumina ese llamado a la distancia. Él lo ilumina y dice, aquí es donde yo te traigo. Mi oración para hoy es que seamos el reflejo de Jesús. No un reflejo sobre Él. Así que quiero orar por ustedes hoy. Dios, mi oración para cada uno de nosotros es que podamos caminar en tu luz. Tú nos llamaste. Tú nos apartaste a cada uno de nosotros. ¿Qué pasa, Señor, cuando todos empezamos a caminar en la luz? Cuando empezamos a permitirnos ser tu reflejo. Y es que el mundo a nuestro alrededor comienza a cambiar. La gente a nuestro alrededor comienza a experimentar ese cambio también. Padre, hoy solo oro para que podamos caminar en tu luz, tal como lo leímos hoy. Tú eres la fuente de luz y nosotros somos los portadores. Ayúdanos a hacer eso. Antes que terminemos hoy, quiero decir esto. Si estás aquí o si están en una de nuestras localidades o si están mirando, tal vez nunca han tenido la luz de Jesús encendida dentro de ustedes porque nunca han rendido su vida a Él. Yo quiero darles la oportunidad de hacerlo hoy. Escuchen, si no están donde necesitan estar con Dios, tal vez algo de la adoración o de este mensaje hoy ha despertado algo en su interior. Ese es el Espíritu Santo empujándolos por dentro y yo solo quiero orar por ustedes antes de irnos. Padre, si hay alguien hoy que necesita rendirse a ti por primera vez o tal vez volver a ti hoy, quizás se han encontrado a sí mismos alejándose de ti. Padre, podrías encontrarlos justo donde están. Gracias por tu perdón. Gracias, Dios, que hay un lugar de entrega donde podemos venir y decir, Dios, vamos a servirte todos los días de nuestra vida. Nunca volveremos atrás, nunca miraremos atrás. Dios, podrías ayudarnos a cada uno de nosotros, a cada persona que está escuchando esta oración. Dios, ayúdanos a reconocer que somos el único evangelio que alguien tal vez pueda ver. Nos ayudarías a ser un reflejo de ti, que honra tu gloria,
Te agradecemos por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, chicos.